Bueno, mi nombre es Emiliano Buitrago. Hoy lo que les voy a contar, soy CEO y cofundador de H-Trace y les voy a hablar de control de seguridad y calidad en la farmacia clínica, con respecto, obviamente, orientado a todo lo que es el transporte y la seguridad durante el transporte y la logística de medicamentos. Con respecto a esto, podemos hablar, digamos, dentro del problema y de estadísticas globales, es que uno de cada 3 errores ocurren en los laboratorios de análisis clínico durante la fase preanalítica, o sobre todo enfocado al transporte, que es uno de los puntos los puntos ciegos que tiene hoy el laboratorio. Por otro lado, una de cada 4 vacunas llegan degradadas debido a un envío incorrecto, sobre todo relacionado con lo que es cadena de frío, y una de cada 3 productos farmacéuticos que tienen problemas durante el traslado también están relacionados, digamos, a problemas logísticos. Todos estos, tanto el segundo y el tercer dato, es un reporte de la IATA. Entonces, en base a esto es que el transporte se ha convertido en uno de los eslabones más débiles de todo lo que es cadena de suministro, sobre todo relacionado con la atención médica. Entonces, y sondeando digamos, un poco en este tema, empezamos a darnos cuenta que existen factores importantes relacionados con todo lo que es el transporte y la logística, relacionados con, digamos, si tenemos que establecer indicadores, podemos establecerlos relacionados con lo que es la cadena de custodia, el mantenimiento y el aseguramiento de lo que es la cadena de frío, como por ejemplo se vio en la época de la pandemia, todo lo que es el traslado de vacunas con algunas exigencias de cadena de frío, fue todo un desafío muy grande. Y por otro lado también relacionado con la calidad del transporte, digamos, de qué manera se hace el management de estos productos sobre todo en lo que es la última milla, o también relacionados con transportes internacionales. Entonces, por eso es que consideramos que es uno de los eslabones más débiles a la hora de la cadena de suministro en este caso puntual, de medicamentos. Entonces, lo que nosotros hacemos foco es que, como decimos, el futuro de la atención médica está basado en datos. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno se va a hacer una ecografía, se va a hacer un análisis de laboratorio, básicamente lo que uno obtiene son imágenes. A partir de esas imágenes o de un resultado de laboratorio es que obtienen datos, y en base a estos datos son las tomas de decisiones. Entonces, ¿qué ocurre en el proceso logístico? Lo que nosotros hemos detectado, que hace varias décadas que no se, digamos, que no se produce una inversión tecnológica disruptiva de lo que es la logística, y sobre todo relacionado en el campo de la salud. Entonces, ¿qué existe en la actualidad? En la actualidad son todos, la mayoría, no todos, la mayoría son procesos basados en la confianza. ¿Qué queremos decir con esto? Es que yo lo que hago, en general lo que se hace es validar el proceso y asumir que si ese proceso está validado y yo realizo los pasos según lo que dice un procedimiento operativo, por ejemplo, siempre se va a comportar de la misma manera y va a seguir cumpliendo las características de cuando fue validado. Pero esto no ocurre, en general ocurre, digamos, siempre y cuando no haya una gran intervención humana. Y en el caso de la logística y el transporte y la distribución, sabemos que la intervención humana es grande. Y cuando hay gran intervención humana, los errores ocurren y en gran escala. Entonces, lo que nosotros, digamos, proponemos a través del trabajo que hacemos, es transformar procesos basados en la confianza, en transformarlos en procesos basados en la evidencia. ¿Y de qué manera realizamos esto? O sea, estos procesos basados en la evidencia, relacionados con los indicadores que les mencionaba al principio, relacionados con la cadena de custodia, por ejemplo, ¿cómo hago yo para detectar aperturas o violaciones dentro del empaque a la hora de ese proceso de transporte logístico? Por otro lado, ¿cómo aseguro la cadena de frío? ¿Cómo aseguro que ese producto se mantuvo dentro de los parámetros de temperatura que aseguran, digamos, que me dan relacionados con la seguridad y la calidad de ese producto farmacéutico? Y por otro lado, ¿qué calidad de transporte tengo yo durante ese trayecto? ¿Cómo lo hacemos, o digamos, cómo lo abordamos relacionado con esto? Tenemos que hacer una detección de aperturas, un registro de temperatura,
y por otro lado un registro de aceleración que nos permita a nosotros saber qué calidad de transporte tuvo el objeto que yo pretendo cuidar a la hora de ese traslado o esa logística. Y además adicionarle, por otro lado, si yo tengo la posibilidad de adicionar alertas en tiempo real o, por ejemplo, geolocalización con respecto a las desviaciones o a los procesos, y yo pueda tener acciones proactivas sobre el proceso que estoy evaluando. Entonces, ¿de qué manera puedo abordar esta solución? Nosotros lo que desarrollamos es un sistema denominado Real Collect que a lo que apunto es tener un panel de visualización de datos que a mí me permita obtener datos de esos procesos y de qué manera y de qué forma yo los voy a recopilar y analizar. Entonces, ¿cómo los voy a tener? Los voy a visualizar a través de un panel de control y los voy a levantar por una aplicación móvil utilizando dispositivos inteligentes. Estos dispositivos inteligentes van colocados dentro del empaque. Tenemos distintas estrategias de dispositivos inteligentes, pero lo importante y más relevante de esto es que yo tengo que obtener, para transformar procesos basados en la confianza, transformarlos en la evidencia, yo voy a tener que tener datos de calidad y datos veraces. Entonces, para obtener datos de calidad y datos veraces, yo voy a tener que tener estos dispositivos inteligentes con un enfoque relacionado con el proceso. ¿Por qué? Porque lo que yo pretendo evaluar es el proceso. Entonces, a partir de eso, yo a través de una aplicación móvil voy a obtener esos datos, los voy a tener en la nube, va a haber a través de un software en la nube un procesamiento de datos, los voy a poder visualizar en un panel de control que me va a colaborar para poder hacer data analytics y entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que me permita a mí mejorar continuamente este proceso y tener predicción de fallas y oportunidades de mejora. Este sistema, además, los reportes que recolecta de cada proceso los voy a tener presentados en dos tipos de reportes o dos niveles de reportes. Un reporte de formato de visualización rápida para toma de decisiones momentáneas o un tipo de reporte en formato de informe, donde voy a tener la trazabilidad completa de lo que le ocurrió a ese objeto durante el traslado. Y por otro lado, la visualización en un panel de control donde me permita realizar estadística y análisis de los procesos globales acumulados a distintos periodos de tiempo. Entonces, para ejemplificar la utilización del sistema Real Collect, es que nosotros tomamos casos habituales dentro de lo que es la logística farmacéutica y, por ejemplo, tomamos el caso de transporte de medicamentos de alto costo, donde son muy factibles las violaciones a las cadenas de custodia o las posibles alteraciones o adulteraciones, donde primero se tienen que hacer del producto, del medicamento para tener algún tipo de violación. Entonces es importante saber si durante el traslado, durante durante este punto ciego, que quizás es el traslado de la logística, yo tener esa visualización de lo que ocurre durante este proceso. Entonces, ¿de qué manera voy a tener a través de los dispositivos inteligentes? Yo lo que puedo tener son notificaciones de apertura, donde yo voy a conocer el tiempo de esa apertura, la fecha, y lo más importante es lo que le decía, es tener la visualización en el reporte, sobre todo si lo puedo tener en tiempo real. Entonces, sabiendo el tiempo de esa apertura, yo puedo saber si tú puedes llegar a tener un impacto importante a la hora de distribuir mi medicamento. Entonces, quizás sufrió alguna adulteración, alguna alteración, obviamente relacionado con el tiempo de apertura y de qué manera yo evalúo esa cadena de custodia. Por supuesto es que si no tengo ningún tipo de violación de apertura, estoy tranquilo que mi medicamento fue distribuido y entregado con la seguridad. Por otro lado, por ejemplo, en el caso de devoluciones de pedidos, hemos detectado que, por ejemplo, en un caso particular,
se envían con conservadoras térmicas donde se establece un cierto periodo de mantenimiento, donde distribuyen, por ejemplo, de droguerías a farmacias, y cuando llegan a la farmacia se dan cuenta de que el pedido está mal realizado, con lo cual realizan la devolución. Ahora, esa carga que se devolvió va a destrucción. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, si bien ese proceso está validado y la conservadora térmica cumple con el tiempo que se estableció, el problema es que no se sabe qué tiempo de permanencia, de apertura o en qué condiciones estuvo esa conservadora térmica en las manos del el receptor del pedido. Entonces, cuando hace la devolución, no queda claro si sigue cumpliendo cadena de frío porque no se validó en ese concepto. Y si hubiese validado, yo tampoco voy a poder predecir cuánto tiempo se abrió esta conservadora para ver si mantiene cadena de frío. Entonces, al utilizar de estos dispositivos inteligentes dentro de la conservadora, yo puedo saber si sigue cumpliendo cadena de frío y, por otro lado, evaluar el periodo de tiempo que se realizó la apertura. Y por otro lado, obviamente, saber si este producto sigue manteniendo la seguridad y la calidad a través del cumplimiento de las cadenas de frío. Por otro lado, obviamente, todo esto yo lo puedo tener en notificaciones en tiempo real que me permitan tomar acciones proactivas con respecto al estado de situación de ese proceso logístico. Por otro lado, por ejemplo, también otro ejemplo recurrente es el transporte de vacunas en lugares inhóspitos donde yo tengo altas temperaturas, digamos, externas, que tienen un impacto muy grande dentro de las conservadoras térmicas, por dar un ejemplo. Entonces, hay una dificultad muy grande para garantizar esa cadena de frío y las validaciones en general se hacen a distintas temperaturas, pero quizá no tienen en cuenta estas temperaturas extremas a la hora de hacer la validación. Por lo tanto, yo no voy a poder basar mi proceso, digamos, en la confianza, sino que lo voy a tener que realizar a través de la evidencia. Entonces, estos dispositivos cobran gran relevancia a la hora de estar tranquilos y seguros de que hubo un cumplimiento de esa cadena de frío a través de los distintos dispositivos inteligentes. Por otro lado, también relacionado con la calidad de transporte, está con el transporte de cargas frágiles. Generalmente lo que uno hace y tiene validado un proceso de evaluación por estadística y tiene una frecuencia de evaluación y un tipo de evaluación en función de un fraccionamiento. Entonces evalúa evalúa al azar distintos o tiene que evaluar absolutamente todos los pedidos que le van llegando para ver si sufrieron algún tipo de injuria en función de la manipulación de esta carga. Y en el caso de estos dispositivos, como existe un registro de aceleración, yo puedo verificar las condiciones de traslado y hacer un muestreo direccionado a la carga que sufrió algún tipo de maltrato y establecer niveles de alerta, porque yo lo que puedo hacer inicialmente es establecer un nivel basal o natural de movimiento de transporte y a partir de ahí establecer alertas que me permitan registrar si es que una carga sufrió una manipulación inadecuada o una mayor manipulación de lo que sufre ese proceso habitualmente. Entonces, a partir de esto, yo lo que puedo hacer es una verificación y un control direccionado de las distintas cargas con respecto a lo que es lo natural y no tener que hacer un muestreo o la revisión de absolutamente toda la carga para ver si le ocurrió algo. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos decir es que a partir de un proceso basado en la evidencia, como es, con la aplicación del sistema que hemos desarrollado, en este caso denominado Real Collect, lo que podemos tener es una visibilidad completa del proceso, en este caso del proceso logístico, donde uno puede identificar distintas oportunidades de mejora, logrando una optimización y una mejora continua de este proceso o, digamos, que uno pretende mejorar para mantener la calidad y la seguridad del objeto que pretendo cuidar. Y esto impacta
en reducción de costos, con ahorro de recursos y optimización de recursos, y sobre todo, lo más importante que nosotros nos quita el sueño, cumpliendo con los estándares de calidad preestablecidos. A partir de esto es que le presentamos Real Collect, y cualquier cosa nos pueden visitar nuestra página web, y donde pueden hacer consultas o visualizar los distintos sistemas asociados a Real Collect. Buenas tardes y muchas gracias.